muchísimas gracias por la invitación y gracias también por la introducción. En esta noche yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones a partir de algunos datos muy puntuales sobre el uso de tecnologías diagnósticas y también de la búsqueda de tratamientos en medio de esta pandemia por un nuevo coronavirus que está afectando a la población del planeta. Quisiera Ay, Esteban, ¿dónde estás? Quisiera empezar, en primer lugar, si me, ahorita. si me pueden dar el control de la presentación. Ay, dame un minuto, por favor. No hay problema. Bueno, mientras tengo control de la presentación, básicamente quiero introducir cuáles son los aspectos que voy a abordar esta noche. Los 3 puntos importantes que yo quisiera tratar tienen que ver con la dependencia tecnológica en la cual hemos caído, especialmente los países del sur del planeta, la alienación tecnológica que nos ha llevado a depender de todo un complejo industrial, tanto de desarrollo de dispositivos, pruebas diagnósticas y medicamentos, y cómo esta dependencia tecnológica ha exacerbado algunas fallas del mercado de la salud o del mercado sanitario, y todo esto de la mano de el paradigma de medicina basada en evidencias que de alguna manera ha servido como una especie de caballo de Troya para poder introducir todos estos elementos. Por lo tanto, pongamos primero en perspectiva. Rodrigo, tienes ¿Sí? ya el control, tienes el control. Perfecto, lo tengo, sí. Okay. Muchísimas gracias. Entonces, pongamos primero en perspectiva cuál es la situación que estamos afrontando a nivel global y cuáles son las estrategias que están teniendo un poco más de aceptación en los diferentes países. Para todos es conocida esta gráfica, fue publicada en la página Medium por Tomás Puello y ha tenido bastante difusión y hay bastante aceptación también en diferentes países, en donde se plantea una estrategia que Puello llama el martillazo y la danza, o el martillazo y el baile, que básicamente es plantear estrategias de supresión de la transmisión de la infección por SARS-CoV-2 mediante severas restricciones a la movilidad de las personas y a la actividad de las personas en las diferentes comunidades. De esa manera, este confinamiento y reducción de la movilidad de las personas logra suprimir temporalmente, por algunas semanas, la transmisión de la infección, para pasar después a una fase de liberación de estas restricciones y de exposición controlada de la población a la infección por este coronavirus, teniendo en cuenta que eso significará que enfrentaremos diferentes oleadas sucesivas hasta que se logre o desarrollar una vacuna o conseguir que una buena proporción de la población logre desarrollar algún tipo de inmunidad. Esta estrategia exige que durante la fase de supresión, donde nuestro objetivo es cortar la transmisión de la infección, nosotros en las comunidades logremos desarrollar estrategias que nos permitan, en primer lugar, entender y aprender rápidamente cómo manejar la situación, entender la enfermedad, reclutar personal y ciudadanos para que nos ayuden a controlar la transmisión, mejorar nuestra capacidad de detectar casos para poder aislarlos y poder poner en cuarentena también a los contactos, mejorar los tratamientos
De alguna manera optimizar también el uso de recursos sanitarios, liberar capacidad ocupada que no sea urgente mantenerla ocupada y siempre tomando en cuenta el balance de costo-beneficio de las intervenciones para no afectar a la población con intervenciones que no sean realmente efectivas. Ya en la fase de exposición controlada, que es lo que en las próximas semanas muchos países a nivel mundial van a enfrentar, incluido Ecuador, nuestro objetivo es controlar la transmisión. Tratar de mantener este famoso número reproductivo, el R0, por debajo de 1, y aquí hay algunos elementos en los cuales dependemos de tecnologías. Y uno de los primeros elementos es nuestra dependencia de la posibilidad de realizar pruebas masivas para poder evaluar la exposición de la población, por ejemplo, con las pruebas de serología, o para poder detectar y diagnosticar casos con pruebas moleculares, especialmente pruebas de reacción en cadena de la polimerasa. Y el objetivo en esta fase es poder aislar los casos y poner en cuarentena los contactos para controlar la transmisión y que no se vea superada nuestra capacidad de respuesta a nivel del sistema sanitario. Y esto implica grandes esfuerzos también de educación dentro de la comunidad, el compartir información, mejorar medidas de higiene, distanciamiento físico, distanciamiento interpersonal, e ir aplicando restricciones si es que fuera necesario. Si este es el escenario que vamos a enfrentar, podríamos dividir las diferentes estrategias en 4 grandes grupos de estrategias. Las estrategias que buscan controlar la enfermedad, ya sea con detección temprana, uso de pruebas, seguimiento de casos, el manejo en el sistema sanitario de los casos que se presenten e ir mejorando nuestra capacidad de respuesta. Las medidas más importantes a la larga, que son las medidas no farmacológicas, las que tienen que ver ya con medidas de higiene personal, de control ambiental, de comunicación clara, generación de liderazgo en la comunidad, generación de confianza en la comunidad, que probablemente es el punto en el cual más hemos fallado en todos los países, para lograr establecer estas medidas de distanciamiento interpersonal y aislamiento o cuarentena. Aquí también es clave el apoyo social. Nuestros países, especialmente los países del sur, son sumamente vulnerables a rupturas de las cadenas de suministro, prácticas anticompetitivas, prácticas monopólicas, oligopólicas por parte de los países del norte en especial, que tienen el dominio de estos mercados. Y estamos en la doble disyuntiva de proteger la salud de las personas y de la comunidad y proteger también su subsistencia. No se pueden mantener medidas de confinamiento en poblaciones en donde buena proporción de las personas viven del trabajo informal y básicamente los ponemos entre la espada y la pared para tener que decidir me enfermo o me muero de hambre. Por lo tanto, el crear pisos de protección social para las poblaciones vulnerables y la participación de la comunidad en generar estos sistemas de apoyo social es clave en el manejo de esta pandemia. Y llegamos al último punto, que en realidad es el foco de esta charla, y es el cómo vamos generando y compartiendo tratamientos, tanto tratamientos de soporte mediante dispositivos médicos como ventiladores y otro tipo de equipos, como terapias basadas en medicamentos y la tan ansiada búsqueda de vacunas que nos puedan ayudar a crear una inmunidad a nivel de la colectividad. Por lo tanto, estamos hablando de la influencia del mercado. Y voy a ejemplificar la gran influencia de las fuerzas de mercado, empezando primero a discutir el mercado de pruebas diagnósticas.
Para todos ustedes es conocido ya que básicamente hay varios escenarios de uso de pruebas diagnósticas que dependen de la historia natural de la enfermedad y la evolución de la enfermedad. Y básicamente las tres estrategias de diagnóstico que están más difundidas en este momento son, en primer lugar, aquellas que detectan el virus en sí o su material genético, y ya es una palabra de uso común, la sigla PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que básicamente amplifica los ácidos nucleicos del virus para poder detectarlos mediante pruebas. Estas son las más sensibles y son las que de alguna manera permiten detectar de manera confiable quién tiene la enfermedad y quién es potencialmente infeccioso para otras personas. Y hay también una gran competencia de pruebas rápidas. Dadas las limitaciones tecnológicas en el uso de pruebas moleculares como PCR, hay una gran competencia también por el desarrollo de pruebas rápidas, en donde básicamente tenemos dos grandes grupos de pruebas. Aquellas que se basan en la detección de anticuerpos y que permitirían también determinar qué proporción de la población ha superado, por ejemplo, la enfermedad, con el limitante de que estas pruebas, como pueden ver en las curvas, pueden ser positivas recién pasados los 10 días de haberse producido el contagio, y eso en alguna manera determina dos problemas. El problema de que tengamos una alta proporción de falsos negativos, es decir, la poca capacidad, especialmente en los primeros días de la infección, para detectar casos, debido a que la producción de anticuerpos es tardía. Y el otro problema que tenemos es el que no sabemos aún si estos anticuerpos realmente van a generar protección por muchos meses o una protección permanente. Y aún tenemos la incertidumbre de si la generación de anticuerpos nos permite realmente reducir la posibilidad de reinfectarnos. Y también están aquellas que detectan antígenos que básicamente tendrían un comportamiento similar al de la detección de ácidos nucleicos o PCR. Si bien el uso de pruebas diagnósticas ha sido promovido por diferentes gobiernos, incluso por la Organización Mundial de la Salud, como una estrategia o un elemento clave en las estrategias de control de la infección, aquí ya se refleja una inequidad en el acceso a este tipo de recursos. Y voy a poner algunos ejemplos. En el continente africano, en donde ya se reportan miles de muertes por COVID-19 y decenas de miles de casos, es evidente que hay un subdiagnóstico y un subregistro de casos, y en buena medida eso depende de la capacidad de acceder a pruebas para hacer los diagnósticos. Y la inequidad es evidente cuando tenemos países como Etiopía, en donde se habrán corrido un poco más de 10.000 pruebas diagnósticas. Eso quiere decir apenas 10 pruebas por cada 100.000 habitantes, mientras el vecino del extremo sur, rico como Sudáfrica, corre 28 veces más pruebas que Etiopía, es decir, 280 pruebas por 100.000, mientras otros países como Australia es capaz de correr 10 veces más pruebas que Sudáfrica, e igual Estados Unidos es capaz de correr casi 10 veces más pruebas por 100.000 habitantes que Sudáfrica. En la gráfica ustedes pueden ver la relación de pruebas por 1.000 habitantes que han sido capaces de realizar diferentes países, y es evidente la distancia que hay entre países del norte como Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur y países como India o Ecuador, no se diga países como Etiopía. Y el problema aquí es
no es necesariamente una incapacidad de los países para poder montar localmente pruebas, sino que más bien hay un fenómeno de mercado. En lugar de que la globalización haya permitido la solidaridad global, lo que estamos viendo con estas cifras es más bien que hay un proteccionismo global. Hay más de 70 países, especialmente países del norte, que están imponiendo restricciones a la exportación de insumos, equipos, pruebas diagnósticas e incluso medicamentos. Para todos es conocido, por ejemplo, el intento de Estados Unidos de restringir la venta de mascarillas N95 producidas por la empresa norteamericana 3M a vecinos como Canadá o a los países latinoamericanos. Y esto está sucediendo casi con todos los insumos, dispositivos, equipos y medicamentos para el manejo de la pandemia. Los países con mayores recursos se están reservando para ellos la mayor fracción de los suministros y están limitando las exportaciones sin entender que les beneficia en realidad el liberar restricciones para que también los países del sur puedan controlar la pandemia, porque eso a la larga incidirá también en la posibilidad de que haya nuevos repuntes de casos en el norte. Así que aquí tenemos una gran falla de la globalización, en donde la globalización ha servido para el proteccionismo de los países ricos en desmedro de los países con menos recursos, en lugar de favorecer la solidaridad global. Estamos siendo víctimas también, diría yo, de la usura. Estos son los precios unitarios de los insumos necesarios para la realización de pruebas PCR para detección de este coronavirus en el caso de Ecuador. Estos son datos publicados en un medio digital que se llama Primicias, en donde toman información de compras públicas y del Ministerio de Salud para tener una idea de cuál fue el precio unitario y el precio total de los diferentes oferentes para reactivos para PCR. En este caso, el país compró reactivos a Roche, Ecuador, en donde el precio unitario de los reactivos por prueba es de $18. Y todos conocemos que en países como Ecuador, el Estado fija un precio techo para la realización de pruebas en el sector privado que va en el rango de $80 a $120. Es decir, estamos cuadruplicando o sextuplicando el costo o el precio de las pruebas diagnósticas. Si bien se entiende que en la realización de este tipo de pruebas debe haber un margen que incluye costos de procesamiento de la muestra, de pago de personal, recursos de logística y de transporte de la muestra, difícilmente creería que esto puede justificar que el precio de mercado de estas pruebas para diagnóstico de SARS-CoV-2 esté entre $80 y $120. Nosotros hemos hecho cálculos en la universidad y considerando todos los costos operativos, difícilmente podría superar los $40 por cada una de estas pruebas, y si utilizamos alguna de estrategias que voy a discutir a continuación, probablemente se puede reducir incluso a la mitad el costo de cada una de las pruebas. El otro problema que hay en torno a depender de este tipo de industria es que la mayoría de estas industrias utilizan plataformas cerradas, es decir, plataformas que exigen el uso solamente de sus insumos o solamente de sus reactivos y que no permiten la intercambiabilidad de insumos o reactivos o incluso intercambiabilidad de equipos, lo cual de alguna manera te ata y te hace depender exclusivamente de un solo proveedor o de muy pocos proveedores para poder realizar las pruebas.
Y tres de los grandes actores mundiales en este momento en el tema de pruebas médicas, que son Roche, Abbott y Cepheid, con su plataforma GeneXpert, muy difundida en temas como VIH y tuberculosis en especial, utilizan estos sistemas de plataforma cerrada, lo cual hace que termines dependiendo de ellos. ¿Mm? El hecho de que sea tan atractivo este mercado ha generado una explosión de oferentes de diferentes pruebas, tanto de pruebas moleculares, pero sobre todo de estas famosas pruebas rápidas. Si ustedes revisan la lista de pruebas avaladas por la Agencia de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria de Ecuador, el ARCSA, hay más de 87 pruebas ya disponibles en el mercado ecuatoriano. De estas 87 pruebas, apenas 12 constan en la lista de FIND, que es una organización suiza que hace evaluación de calidad de pruebas diagnósticas, normalmente a pedido de los mismos fabricantes, es como una especie de sello de calidad. Y el rango de precios de estas 87 pruebas que se están ofertando libremente, sin control alguno, a través de redes sociales, va entre los 25 a 64 dólares por prueba, sin garantía alguna del desempeño diagnóstico que puedan tener. Y sabemos ya, por lo que presenté en la gráfica previa, que incluso pruebas con muy buen desempeño diagnóstico en serología tienen una alta probabilidad de dar resultados falsos negativos en los primeros 10 días de la infección. Por lo tanto, podrían generar una falsa sensación de seguridad en la población que se haga estas pruebas. De allí la necesidad de que haya un árbitro que regule este mercado. En un mercado con tantas fallas, es indispensable que haya un árbitro que regule a favor de la población y a favor de la comunidad. Porque aquí se ejemplifica muy bien el fenómeno de asimetría de información que hace que quienes finalmente utilizan o sufren, por decirlo de alguna manera, los usos de la tecnología, no tengan toda la información para poder tomar decisiones acertadas. Y aquí se esperaría que haya un rol muy fuerte por parte del Estado o por parte de los entes de gobierno. Para que ustedes tengan una idea de cuánto dinero mueve el mercado de pruebas diagnósticas a nivel mundial, basta con mirar el número de autorizaciones que se han dado en mercados como el de Estados Unidos para diferentes pruebas diagnósticas. Ustedes pueden ver que apenas a inicios de abril ya se habían dado más de 25 autorizaciones para uso en emergencia de este tipo de pruebas de PCR en el mercado de Estados Unidos. ¿Qué significa este uso en emergencia? Significa que no debo seguir absolutamente todos los requerimientos de evaluación de desempeño y que la emergencia justifica que yo pueda liberar un producto sin todos los controles necesarios de calidad. Y obviamente aquí hay un interés comercial y hay también un conflicto de interés porque agencias reguladoras como la FDA dependen del pago de tasas de los mismos fabricantes de tecnologías. Por lo tanto, de alguna manera aquí el regulador termina coludido con la industria para poder crear un mercado que nos obliga a consumir. Frente a esto, ¿cuáles han sido algunas de las estrategias que se podrían utilizar? Y quiero empezar por la que menos me gusta. Si de alguna manera dependemos de gigantes de tecnología, como por ejemplo Roche, Abbott, GeneXpert o Cepheid y otros, para la provisión de los equipos y los insumos para acceder a pruebas masivas, hay una respuesta de la economía.
Y cuando tenemos monopolios, mercados que son monopólicos, donde hay un solo vendedor, o cuando tenemos mercados oligopólicos, donde tenemos pocos vendedores, que a veces son brazos de una misma corporación y que a veces están coludidos para definir los precios, a los monopolios y a los oligopolios se los enfrenta con monopsonios, es decir, con compradores únicos. Y eso es lo que se está planteando en regiones como en el continente africano, en donde en un mercado abierto los países deberían unirse para negociar como un solo gran comprador y de esa manera crear un monopsonio que obligue a los que están coludidos en carteles o a aquellos que tienen el control monopólico o oligopólico a enfrentarse a un comprador único. Eso es lo lamentable, por ejemplo, de la disolución de muchas de las iniciativas de integración regional, no solamente en el caso de Sudamérica o Latinoamérica, sino también en otras partes del mundo, en donde hay un interés de mantenernos fragmentados y mantenernos divididos porque justamente en un mercado fragmentado tenemos menor capacidad de negociación ante estos gigantes tecnológicos. La alternativa que a mí de alguna manera me gusta un poco más es pensar en pequeñas insurrecciones desde lo comunitario, en donde empezamos a reducir nuestra dependencia de los sistemas de plataformas cerradas, en donde estamos obligados a comprarle a un solo vendedor y empezar a crear nuestras propias pruebas. Muchos de los países de América del Sur, América Latina y de África tienen la capacidad de desarrollar sus propias pruebas. Y probablemente sea mejor aumentar la disponibilidad de laboratorios y de pruebas caseras y de pruebas más cercanas a la comunidad en lugar de seguir dependiendo de grandes compras centralizadas. Porque, justo como veo en los comentarios, ¿no? La fragmentación del mercado nos hace débiles. Hemos tenido una pequeña experiencia como universidad en esto. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar nuestras propias pruebas utilizando protocolos internacionales, comprar de diferentes proveedores para ver quién era el mejor proveedor, los reactivos para las pruebas de PCR e ir corriendo las pruebas a nivel local. Eso permitió, por ejemplo, que en Galápagos se hayan corrido más de 1.700 pruebas con muy poco personal y que Galápagos pueda tener una mejor respuesta en términos de pruebas que ciudades más grandes como Quito o Guayaquil. Tenemos también que generar conocimiento local, y aquí les pongo algunos ejemplos. El mercado no es solamente de equipos, el mercado no es solamente de reactivos, el mercado también es de cosas tan aparentemente insignificantes como los hisopos para poder tomar la muestra nasofaringea para realizar las pruebas. Y la mayoría de productores te dicen que tienes que usar un hisopo especial, un hisopo solo con mango plástico lo suficientemente largo y en donde la punta sea ojalá de fibras sintéticas, por ejemplo, rayón o nylon. Y la diferencia en costos entre un hisopo con punta de algodón y un hisopo con punta sintética es grande. En Galápagos hicimos ya esta prueba con nuestros colaboradores, Byron Freire, Miguel Ángel, la gente de ABG en Galápagos, y ellos dijeron, bueno, probemos. ¿Realmente son mejores estos hisopos caros con puntas sintéticas o un hisopo de plástico con punta de algodón sería más que suficiente? Y resulta que el desempeño de los hisopos con punta de algodón es mejor que el del hisopo que te quieren vender con punta sintética. Y es más, hay investigadores en Francia que han demostrado que el hisopo común y corriente que usamos para el aseo de los oídos y en la toma de muestra nasal puede ser casi igual de buena. Si hago un hisopado nasal, pierdo más o menos un 10% de sensibilidad. Pero si hago el mismo hisopado nasofaringeo, pero en lugar de fibras sintéticas uso algodón común y corriente, mi desempeño diagnóstico puede ser incluso mejor que con estos hisopos sintéticos.
Por lo tanto, tenemos que empezar a hacer estos estudios. Lo anecdótico de este estudio es que cuando nuestros investigadores presentaron esto a la revista del CDC de Estados Unidos, les rechazaron el artículo aduciendo que el estudio era muy local y poniendo dudas de si en Ecuador podíamos realmente hacer este tipo de estudios. Es parte del imaginario que hay. Sin embargo, cuando se envió esto a otra revista, o una revista de otra región europea, lo primero que ellos pidieron fue autorización para enviar esta información a la OMS porque podría ser algo que cambie el acceso a tecnologías de diagnóstico. Entonces, también ahí hay un juego de poderes y un juego geopolítico. Otra estrategia que puede ser interesante para mejorar el acceso es el agrupar pruebas. Y esto es especialmente útil cuando la prevalencia de la enfermedad es aún baja en la población. Si menos del 5% e incluso menos del 10% de la población tiene la infección, puede ser útil el hacer el pool de pruebas, es decir, lo que hacíamos en los inicios de la epidemia de VIH, cuando no teníamos suficientes recursos y pruebas para poder hacer ELISAs individuales, lo que hacían instituciones como la Cruz Roja y otras eran poner varias muestras de varios individuos en un mismo pocillo. Eso también se puede hacer con PCR. Y eso permitiría que tú puedes poner 3 o incluso 4 pruebas en un mismo pocillo y aumenta tu capacidad de hacer pruebas. La agrupación de muestras aumenta tu capacidad de hacer pruebas en un menor número de horas. Puedes tener resultados más rápidos. Y aquí sirve el valor predictivo negativo grande que tienen pruebas como el PCR. Si el pocillo te dio negativo, todas las muestras de ese pocillo eran negativas y no necesito repetir las pruebas. Y esto ya está publicado en varias revistas y estamos haciendo experimentos al respecto en algunas partes de Ecuador. Por lo tanto, esta es otra forma también de subvertir un poco lo que te dicen muchos de los fabricantes de que no hay que mezclar muestras, más bien sí se puede, y sobre todo en estas etapas en las cuales todavía una proporción baja de la población no ha adquirido la infección. Podría hacerse, por ejemplo, por grupos familiares. Estos son simplemente algunos ejemplos de cómo influye el tema del mercado en la parte de diagnóstico y algunas ideas como para ir subvirtiendo esta imposición de la tecnología. Y quiero ir cerrando un poco porque me gustaría pasar a algunas de las preguntas. ¿Qué está pasando con el tema de la búsqueda de una cura? No voy a profundizar aquí, pero ustedes saben que este virus básicamente va a depender de unirse a receptores como el receptor de la enzima convertidora de angiotensina y algunos marcadores de histocompatibilidad como el CD4 para poder ingresar a la célula, replicarse y producir más copias de sí mismo. Entender este mecanismo es clave para el desarrollo tanto de vacunas como de posibles tratamientos. Y es tan grande la explosión de información y tanto el interés de generar tratamientos y vacunas que hasta hace pocos días habían registrados más de 203 tratamientos que están en evaluación a nivel mundial y más de 123 vacunas que utilizan diferentes tecnologías. Estos 203 tratamientos básicamente atacan a la replicación del virus o modifican la respuesta del huésped a la infección. Y ahí es donde ustedes pueden ver, por ejemplo, dónde actúan medicamentos como la cloroquina, con dónde actúan, por ejemplo, los interferones, dónde actúan medicamentos que en este momento están en ensayos clínicos como el remdesivir, el favipiravir y otros que ya conocíamos que están tratando de ser reposicionados como por ejemplo los antirretrovirales.
La idea aquí no es que nos concentremos en los mecanismos moleculares, la idea más bien es que nos sorprendamos de la avidez que hay en este momento en el mercado de tecnologías por desarrollar un producto que se pueda vender a nivel mundial, ya sean tratamientos o vacunas. Y ustedes pueden ver que hay una gran cantidad de enfoques, tanto en la generación de vacunas como de tratamientos. Y por lo tanto, lo que yo quiero dejar planteado para la discusión es, con más de 200 tratamientos y con más de 100 vacunas en desarrollo, en donde la enorme mayoría de estos tratamientos y vacunas están siendo desarrolladas por empresas tecnológicas de los países más ricos del mundo y de quienes dependemos gravemente en términos de adquisición de tecnología, si es que no logramos adoptar medidas internacionales para garantizar que la población pueda tener acceso, va a ser muy difícil conseguir este objetivo global de controlar la pandemia. Si no logramos combatir monopolios, oligopolios y carteles de tecnologías que han logrado infiltrar incluso organismos de gobierno sanitarios mundiales, ¿por qué digo esto? Para todos es conocido, por ejemplo, la influencia de empresas como Gilead Science, en el seno mismo de OMS, promoviendo sus antirretrovirales, promoviendo lo que en algún momento fue el Tamiflu, el oseltamivir, para que todos los países se abastezcan de estos medicamentos cuando tuvimos la pandemia de influenza H1N1. Curiosamente, el antiviral que en este momento está en pruebas, el Remdesivir, también es de Gilead Science. Si no logramos como países y comunidades hacer un frente común y nos mantenemos fragmentados, va a ser muy difícil poder enfrentarnos a estos gigantes tecnológicos con suficiente éxito como para poder frenar los deseos de lucro obsceno que pueden haber. Y no lo digo ahora, lo digo porque ya los conocemos, ya lo hemos vivido. Y me falta mencionar el otro gran grupo. Me falta mencionar el grupo de los productores de equipos y de ventiladores mecánicos. Ese es otro gran complejo de industrias que en este momento están esperando tener grandes ganancias. Se dice en diferentes fuentes que solo el mercado de pruebas diagnósticas está superando los 3.3 billones de dólares, es decir, más de 3.300 millones de dólares. Y se estima que el mercado de respuesta al COVID-19 supera los 50.000 millones de dólares. Por lo tanto, aquí hay grandes intereses económicos y habrá que estar atentos ante este tipo de amenazas, y yo creo que las respuestas tienen que ser locales, las respuestas tienen que ser tecnológicas, científicas sí, pero subversivas. Y de alguna manera tienen que hacernos reflexionar en la necesidad de reducir nuestra dependencia a la tecnología que ha sido impuesta como una forma de mantenernos en un mercado cautivo. Me quiero quedar aquí y más bien quisiera dar paso a algunas preguntas. Muchísimas gracias, Rodrigo. Permítanme silenciar el otro micrófono. Estamos con dos micrófonos al tiempo. Yo he ido sistematizando las preguntas de los distintos participantes que muy generosamente han compartido reflexiones en el chat paralelo y en el Facebook Live. Queremos una vez más insistir en nuestras disculpas por este inconveniente de conexión y agradecer porque pese a ello hemos tenido la participación de más de 210
colegas de los distintos países latinoamericanos. Rodrigo, agradecerte en primer lugar por tu exposición. En efecto, creo que uno de los temas centrales que posicionamos es la salud como derecho, la salud como bien común, y esta denuncia a estas tecnologías mercenarias que pretenden lucrar de la salud, incluso en un contexto de pandemia y de emergencia mundial sanitaria, a través de, como bien lo has dicho, los equipos, las pruebas de diagnóstico y esta invasión de productos químicos que ahora han encontrado mercado con sobreprecios, con causas tremendamente obscenos de corrupción y que además ponen en riesgo, generan además una amenaza adicional a la condición ya de pandemia vírica. Tenemos algunas preguntas, te voy a hacer una primera ronda de sistematización de estas intervenciones y si te parece luego podríamos tener unos minutos más de exposición y regresar en varias de las conferencias. Plantea que cree y siente que esto confirma que al final del camino de esta pandemia estaremos peor y que esto marca de manera estructural otra vez el modelo neoliberal, que lo único que se está globalizando nuevamente es la pobreza. Plantea que la asimetría de la información es fundamental y es lo que está determinando el mantenimiento del modelo. Harold Álvarez plantea saludos, la sensibilidad PCR alcanza hasta un 60%, mientras que por tomografía hasta un 98%. Siendo casos con alta probabilidad tomográfica con PCR negativos, se les instaura el tratamiento protocolario. ¿Cuál es su opinión? Preguntan también qué tan efectivas son las pruebas rápidas. El mercado fragmentado afectará en la contención de la pandemia. La difusión por parte del COE de pacientes contagiados se basa en PCR positivo o sumado test rápidos o contact altamente presuntivos. ¿Cuál sería la mejor forma de reportar los datos de contagios en relación a las pruebas? Nos preguntan también, ¿sabe qué pruebas se están usando en el Ministerio de Salud Pública y en el IES? ¿Qué tan efectivas son la realización de pruebas rápidas en personal de salud asintomático y en personal de empresas para reinicio de trabajos en salud ocupacional? ¿Tiene sentido? Nos preguntan también, estimado Rodrigo, la masificación de pruebas diagnósticas lleva añadido muchas cosas más, personal, capacidad de identificación y seguimiento de contactos. Como decía un artículo del colectivo Silesia, mucho más que pruebas, ¿cómo podemos afrontar estos retos? ¿Hasta cuántas muestras se podría mezclar en pocillos de PCR? Son algunas de las inquietudes. Tenemos acá otras más. Realizar varias pruebas en un mismo, se veían pruebas de VIH y no está conectada con la pregunta anterior. Realizar varias pruebas en un mismo pocillo no puede ser afectada por el efecto dilución. Se veían pruebas de VIH y no lo recomendaría. Se presume que la letalidad del virus guarda estrecha correlación con la genética familiar. Familias enteras han fallecido por el virus. Se debería establecer una pauta epidemiológica de diagnóstico precoz en contextos familiares de riesgo. Se debería realizar estudios de HLA como herramienta de prevención y o riesgo. Si estoy pronto a iniciar los trabajos en una empresa de 2.000 trabajadores y tengo 2.000 pruebas rápidas en donde la tasa de positivos es baja por la ubicación de la industria, la recomendación es pasar al día 1 o esperar al 7 o 10 días para pasar las pruebas rápidas. ¿Quién está controlando o quién debería controlar el uso adecuado de estas pruebas rápidas que se están utilizando en empresas, tanto para el retorno laboral como para salir del turno a sus hogares? Porque algunas empresas, sobre todo las petroleras de la Amazonía, con una prueba rápida que dé negativo, le dicen a sus trabajadores que no tienen la enfermedad. Salen a hacer su vida rutinaria sin hacer cuarentena con el negativo que les da la prueba, pueden ser un falso negativo, tomando en cuenta que se requiere de varios días para que desarrollen anticuerpos que puedan ser identificados por algunas pruebas rápidas. Finalmente, Rodrigo. El gobierno ecuatoriano son imposibles incluso para la industria ecuatoriana local para producción. La materia prima logra tener el triple o cuádruple del precio normal y nos hace poco competitivos, lo que hace que la competencia internacional.
esas son algunas de las preguntas que Rodrigo para sistematizar los finales. De acuerdo. Bueno, hay muchos temas que discutir. A ver, primero, yo creo que hay tres grandes elementos a considerar aquí y que son transversales a esta situación. El primero es sí, el de la asimetría de información. La asimetría de información es una de las grandes fallas del mercado de la salud, entendiendo el mercado sanitario, no la salud como mercado, sino el mercado de insumos, dispositivos, equipos, medicamentos e incluso mano de obra para la creación de servicios de atención de salud. La asimetría de información es clave y lastimosamente es evidente que se han relajado los requisitos en la evaluación tanto de medicamentos como de dispositivos, como de pruebas diagnósticas por todas las agencias reguladoras a nivel mundial. Y estamos siendo víctimas de las propias reglas que hemos creado. Es evidente que hay una incapacidad por parte de los gobiernos para regular los mercados. La pregunta aquí sería si realmente es incapacidad o estamos siendo cómplices de las industrias por todos los intereses económicos que hay. Y yo creo que hay una evidente globalización de los intereses del capital por encima de los intereses de la población. Yo creo que, como dijeron algunos, el tema de las pruebas es solamente una parte del problema, y es una parte relativamente pequeña. Y yo creo que lo que debemos preguntarnos también en el proceso de toma de decisiones es, ¿dónde está nuestro umbral de decisión para actuar? Y hay básicamente dos grandes grupos de actuaciones. Aquella actuación en la cual nosotros queremos identificar un caso para aislarlo, controlar sus contactos, para reducir la transmisión, y es en donde queremos detectar casos, y el escenario en el cual nosotros queremos generar tranquilidad de que alguien ya no tiene riesgo de infectarse o no tiene el riesgo de infectar a otros. Y no sé si se ve mi video, no sé si la gente lo vea. Lo miramos. Pero básicamente lo que tenemos que definir también como sociedades es ¿dónde está nuestro umbral de decisión? Y lo que deberíamos preguntarnos todos, cada uno de nosotros, es ¿cuánto remordimiento siento por el daño ocasionado por un falso negativo? ¿Y cuánto remordimiento siento por el daño ocasionado por un falso positivo? Y me explico. Si me da más remordimiento el no detectar un caso, mi umbral para tomar decisiones tiene que bajar. Ejemplo, en la tuberculosis. El daño ocasionado por no detectar un caso de tuberculosis es mucho mayor que cuando hacemos un tratamiento que podría parecernos exagerado. En cambio, en el cáncer, el daño y el remordimiento que nos ocasionaría el tratar innecesariamente a alguien con cáncer hace que nuestro umbral de decisión suba tanto que queremos estar muy, muy seguros de que alguien tiene un cáncer y qué tipo de cáncer tiene antes de dar algún tratamiento. Y yo creo que ni siquiera hemos hecho esta discusión en el tema del COVID. ¿Qué nos da más remordimiento? ¿Perder un caso o decirle por error a alguien que tiene COVID? Mientras no nos hagamos esa pregunta, no vamos a poder plantear una buena estrategia de manejo de la enfermedad a nivel de la población.
Coincido con el hecho de que tecnologías como la tomografía en personas que ya tienen síntomas y que son casos graves que pueden estar en un hospital, van a tener mucho mejor desempeño que depender exclusivamente de una prueba de diagnóstico molecular o una prueba de laboratorio. Y recordemos que las pruebas se suman. La epidemiología, la sospecha clínica, los datos de imagen pueden darnos una certeza más que suficiente de que tal vez estamos ante un caso de COVID grave y no dependamos siquiera de una prueba de laboratorio. Para cerrar esta parte, yo no creo que debamos mantener todavía en nuestro imaginario el tener que depender totalmente de pruebas. Yo aplicaría en algunos escenarios, como por ejemplo los escenarios ya de trabajo, petroleras, etcétera, tal vez los mismos protocolos que estamos aplicando en personal de salud. Y eso significa que si alguien desarrolla síntomas o tiene riesgo, yo preferiría hacerle PCR y debería garantizar la disponibilidad de PCR y no depender de pruebas rápidas. Si no tengo PCR, la siguiente estrategia sería sumar síntomas, clínica, que si bien es muy inespecífica o a veces tardía, de todas maneras es información, más pruebas rápidas y de ahí tomar decisiones como para diagnosticar. El ideal sería tener las dos. El ideal sería poder negociar y tener suficiente músculo como para poder negociar que tanto PCRs como pruebas de serología estén disponibles para toda la población y financiadas por el Estado. Porque no estamos hablando de pruebas gratis, estamos hablando de pruebas que se financian con impuestos de todos. Y eso es parte también de defender el derecho a la salud. ¿Para qué pago impuestos si el Estado no tiene músculo para negociar que las pruebas sean gratis para todos y finalmente dependemos de tener que pagar entre 80 a 120 dólares, convirtiendo el uso de las pruebas en algo elitista y excluyente? Yo creo que ahí hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Y yo creo que esta discusión da para largo, pero yo sí creo que hay una grave deficiencia de rectoría y de capacidad de negociación de los gobiernos en general y que básicamente están respondiendo más a los intereses de las industrias que a los intereses de la población. Perdón. En el tema de la dilución, cuando combinamos muestras, sí existe ese fenómeno y ese riesgo de dilución. Hay varios estudios ya que han evaluado diferente número de muestras combinadas. Con los equipos que tenemos en la mayoría de universidades y equipos que pueden ser de bajo costo, la idea es no juntar más de 3 pruebas. Si tú juntas máximo 3 muestras en un mismo pocillo, en una misma placa, mantienes muy buena sensibilidad y especificidad y no requieres hacer demasiados pasos subsecuentes para detectar quién era el positivo si es que alguno de ellos te da positivo. Existe el fenómeno de dilución, se puede resolver reduciendo la cantidad de diluyente que se pone en el momento de la toma de muestras y reduciendo a máximo 3 la combinación o el agrupamiento de muestras en el momento de hacer los exámenes. Pero nos indicaba que ibas a seguir con la exposición un poco más, Rodrigo. No, yo creo que a menos que haya más preguntas, creo que esos eran los puntos más importantes que quería tratar. Muchísimas gracias, querido Rodrigo. Pues seguimos recibiendo algunas preguntas en el chat. Felicitaciones también. Tenemos conectados colegas, compañeros y compañeras de varios países, de México, de Argentina, de Chile, de Brasil.
Sabemos que incluso con la diferencia horaria nos han acompañado hasta esta hora y queremos agradecerles especialmente. Te dejo hay 3, 4 inquietudes chiquitas con las que podríamos terminar, si te parecen. La primera es cómo iniciamos con el proceso de unidad de los pueblos nuestros para entender, actuar, producir, en fin, para ver otros escenarios. Una pregunta amplia, más una reflexión, creería, ¿no? El reto de pensar un mundo post-COVID, ¿no? Un mundo, además, que entienda estructuralmente la necesidad de un cambio de modelo, de pensar que si mantenemos el extractivismo, el hiperproductivismo, el hiperconsumismo y la política del descarte indefinido, pues simplemente vamos a tener cada vez más pandemias a un ritmo, a una frecuencia más cercana y quizás con tasas de letalidad incluso mayores. Se plantea también por el tema de cuál debería ser el modelo de intervención donde no haya enfermedad, qué hacer en lugares en los que no hay enfermedad, el tema de la reinfección, cuál es la probabilidad real de la reinfección del virus. Agradecimiento también por todas las respuestas a las preguntas. Una pregunta chiquitita, tal vez por un término que usabas, que creo que era más bien metafórico, pero si la pregunta es del remordimiento o el nivel del daño, cuando hacías el análisis de los falsos positivos versus los falsos negativos. Y creo que con eso tendríamos las últimas intervenciones registradas por el chat. En México se hacen unas pocas pruebas, lo que ha significado una importante crítica a la gestión del Estado. Sin embargo, ya estamos en fase 3, en los días más graves, y se ha logrado un relativo aplanamiento de la curva. Bien. Gracias por las preguntas y los comentarios. Lo primero, quiero recalcar el mensaje que diste en algún punto, Fernanda, de que si bien durante las primeras semanas de esta epidemia, después pandemia, habían visiones muy románticas de que íbamos a lograr la solidaridad y cambiar el modo de producción, personalmente soy cada vez más pesimista al respecto. Y yo creo que una de las consecuencias que vamos a vivir y que estamos viviendo ya es la acentuación de las inequidades y es evidente también desde muchos gobiernos la aplicación de las políticas del sálvese quien pueda. Y eso nos lleva a que tengamos que plantearnos que si las amenazas son globales, las respuestas tienen que ser locales. Y yo creo que una forma de crear solidaridad regional, en este caso latinoamericana, es con pequeñas insurgencias desde lo local. E insurgencias que las compartimos para que otros también las repliquen en su localidad. Lo otro que me parece muy importante es, yo soy medio anarquista en algunas cosas, así que me gustan algunos autores. Yo creo que coincido, por ejemplo, aquí con Taibo, Carlos Taibo, español, que él habla de algunos verbos que tenemos que empezar a discutir y son crecer en lugar de pensar en el crecimiento eterno. Tenemos que acostumbrarnos a bien vivir decreciendo y no pensar en este crecimiento eterno, que es lo que nos lleva justamente a esta globalización que busca simplemente acumular. Desurbanizar. Hemos visto cómo el hacinamiento, la pobreza, la marginación en las urbes ha permitido que haya crecimiento explosivo de esta epidemia. Por lo tanto, sí creo que hay que pensar mucho en desurbanizar, destecnologizar, sobre todo pensando en no depender tanto de la tecnología. Hay que saber usarla, por supuesto, pero no generar dependencia. Y obviamente despatriarcalizar, descolonizar, descomplejizar. Yo creo que esos son elementos claves si queremos plantear respuestas a largo plazo frente no solo a estas, sino otras pandemias que veremos en el futuro.
Cuando hablaba de remordimiento, hablo de las dos cosas, del remordimiento que nos genera el daño que pueden producir nuestras decisiones. Y aunque no lo crean, muchas de las decisiones que tomamos los médicos están influidas directamente por el daño que nosotros creemos que ocasionarían nuestros errores y el grado de remordimiento que ese daño nos podría generar. Y ahí necesitamos crear información y generar evidencia de qué tan grande es ese daño para poder calibrar nuestro remordimiento y tomar mejores decisiones. Y yo creo que hay que entender, había alguien que mencionaba que no es la multinacional el problema. No, no es la multinacional el problema. La multinacional es el producto de un modo de producción, de un modo de ver el desarrollo entendido como acumulación. Y sí, la multinacional no es el problema es el modelo de desarrollo que hay detrás. Pero hay que reconocer que las multinacionales son un jugador y un jugador muy fuerte en la cancha. Por lo tanto, no hay que dejarlos de tomar en cuenta. Yo creo que esas son algunas de las respuestas que tengo y más bien quiero agradecerles por su tiempo y por la atención. ¿Me escuchan ahí? Muchísimas gracias, Rodrigo. Te agradecíamos por tu exposición. Te decíamos que hacemos eco de tus palabras, que creemos que en un momento en donde existe una aparente derrota del bien común y en donde el modelo de desarrollo ha puesto la acumulación del capital por encima del derecho a la vida digna, es urgente que quienes estamos militando por el derecho a la salud, por el derecho a la agroecología, por el derecho a la democratización de las tecnologías soberanas, por la soberanía alimentaria, la soberanía económica, política, energética, y por un cambio estructural de los modos de producción, de los modos de consumo. Creemos que esta pandemia efectivamente tiene que exigir no solo a los gobiernos y a los estados, sino a las organizaciones sociales, a nosotros, a los y las ciudadanos, que vayamos transitando a este posicionamiento de la utopía de la salud como bien común, de la salud como un derecho universal. Y pues en esta línea, tu exposición hoy, la crítica a la industria farmacéutica que va de la mano con además la agroindustria, toda esta irrupción masiva y generalizada de tóxicos y agrotóxicos, nos parece que tiene que ser central en el debate de quienes trabajamos en la salud. Tenemos aquí algunas diapositivas, queremos recordarles que en el área de salud tenemos estos programas emblemáticos del Observatorio de Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad, el programa Andina Saludable, el CILAB Salud, el programa de radio Quilombo, Ciencia y Resistencia, y los programas académicos, si me ayudan con la diapositiva, por favor, del postdoctorado en Salud Colectiva, el doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad, la maestría en Epidemiología y Salud Colectiva, la maestría en Acupuntura y Moxibustión, la maestría en Trastornos del Desarrollo Infantil, y próximamente las maestrías en Agroecología, la maestría en Evaluación de Impactos en Salud, Ambiente, en Alimentación y Salud Colectiva, en Salud Adolescente y Juvenil. Queremos invitarles también a la quinta conferencia el título de la quinta conferencia es Genética y Genoma, el COVID-19. Nos acompañará en esta conferencia el doctor César Paz y Niño, él es director del Centro de Investigación de Genética y Genómica de la Universidad UTE. Esperamos la próxima sesión haber subsanado todas estas dificultades tecnológicas por las que reiteramos nuestras disculpas, sobre todo con los participantes y pues también con Rodrigo.
y nos quedamos con las reflexiones finales, ¿no? Creo que aquí tenemos que luchar por una revolución que sea de clases, pero que también sea feminista, indigenista, y pues que este sea el inicio. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias a los compañeros de la Unidad de Gestión Virtual de la Educación, que siempre están pendientes de cada detalle, a las compañeras y compañeros del área de salud, a los compañeros de la Dirección de Tecnología y a todos y a todas ustedes. No sé, Gaby, si tienen algunas indicaciones adicionales. Fer, el doctor Braille quiere hacer un comentario. Le doy la palabra primero, ¿sí? Por favor. Doctor Braille, está abierto su micrófono. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Le escuchamos? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rodrigo. Y yo creo que tu exposición ha sido clara, tu exposición ha sido nítida, has hecho una hilatura magnífica. Estamos muy contentos con tu experiencia, que es no solamente magistral en el sentido de enseñar de lo que sabes, sino que está forjada en la práctica del hacer, en la práctica de investigar. Estamos muy contentos, yo creo que es un aporte importante en el hilo de este webinar. Yo solamente había puesto en el chat, sino que no fue leído, quizás lo esperé para el último. Yo había puesto en el chat que todos tus razonamientos son válidos, los acogemos, creo que son orientaciones fundamentales para la lucha en estos momentos, pero nos hace pensar, la pandemia nos hace pensar algo muy importante, que si no tenemos cuidado en una visión integral de la epidemiología, podemos tener la falsa sensación de que solo denunciando un monopolio económico y solamente indicando el apropiamiento, que además no es una monopolización solamente de vacunas, medicamentos, terapias, equipamientos. Los estudios más importantes de este rato es de que la monopolización es de todo. Si se estudia productos infantiles para niños, está todo monopolizado. Si se estudia Internet, está monopolizado. Si se estudia el petróleo, está monopolizado. Es decir, la monopolización es el sistema. Por tanto, la epidemiología, para poder hacer epidemiología en la línea, en complementación, lo que estoy es complementando tus razonamientos con los cuales estoy completamente de acuerdo. Es que si no transformamos, si no hacemos una revolución en epidemiología, la enseñamos distinto, modificamos los conceptos, cambiamos la metodología, estudiamos críticamente lo que son las matemáticas que utilizamos en los estudios epidemiológicos. Es decir, si no hay una revolución teórico, metodológica y práctica de la epidemiología, las nuevas pandemias que vendrán nos tomarán siempre en la misma línea de... Yo veo con preocupación que muchas veces en los escenarios técnicos hay un espíritu crítico, pero hay todavía una dependencia del mismo modelo y de las mismas fuentes a las que se les da total prioridad y visibilización. Y yo creo que las fuentes que estamos visibilizando, sí, hay que ser muy selectivos, porque si bien hay cosas ahí muy valiosas, también hay que entender que las revistas que estamos estudiando y que estamos leyendo para construir nuestra noción de evidencias son también propiedad de los mismos monopolios. Entonces, la ciencia que está expresada en los libros y en las revistas dominantes hegemónicas van a reproducir una conveniencia, unas valoraciones, unos criterios sobre instrumentos, sobre prácticas, sobre pruebas diagnósticas, sí o no, que son las construcciones que usamos finalmente para tomar decisiones nuevamente. Es un círculo perverso en donde tenemos una lógica incompleta en la epidemiología local, pero además nos alimentamos de una lógica sesgada y interesada y monopólica de las fuentes internacionales. Entonces estoy muy de acuerdo con tu desmonopolización, con tu lucha contra el gran capital que ha desfigurado la salud en el mundo,
pero también tenemos que mirar casa adentro y decir, la epidemiología que hacemos en las universidades sigue siendo una epidemiología lineal, reduccionista, es decir, funcional a ese poder que denunciamos. No se puede ser progresista en la denuncia epidemiológica con una teoría, con una metodología, con un uso de las tecnologías y con una concepción de la relación con la comunidad apenas como un apoyo. La comunidad tiene que ser esencia, tiene que ser parte del proceso, y por eso yo creo que todo eso implica una nueva epidemiología. Estamos nosotros luchando por esa nueva epidemiología. En América Latina hay una historia de lucha desde los años 70, una epidemiología crítica poco escuchada, poco valorada hasta hace muy poco, y creo que esta crisis terrible, esta catástrofe global, está haciendo visible aquello con mucha fuerza ahora. Se justifica todos los programas que tenemos de una epidemiología contrahegemónica. Y por eso yo te felicito, Rodrigo, has sido muy claro, pero también has abierto esta brecha de análisis que yo no quería dejar de situar, y por eso te agradecemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Breil. Muchísimas gracias por esta importantísima reflexión. En honor al tiempo, queremos cerrar este seminario. Invitarles nuevamente a la quinta conferencia virtual de la próxima semana. A las 7:30 les enviaremos oportunamente el enlace, y queremos también invitarles a llenar la encuesta, una pequeña encuesta virtual. El link está en el chat de la plataforma. Les va a tomar nada más unos minutos, y para nosotros es muy importante porque nos permite evaluar este espacio de discusión y de análisis. Muchísimas gracias una vez más a todos y todas. Les esperamos el próximo día jueves. Gracias, Rodrigo. Gracias, compañeros y compañeras.